¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Está usted viendo Codep como cada noche? Pues estamos entrando acá, para darle a usted un programa del 30 de abril. Felicidades a todos los niños, niñas y niñes de este país y de todo el mundo. Luego damos las felicitaciones, porque el programa de hoy va a estar muy interesante. Hola, Pera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muy contenta de estar aquí una noche más en CODEP. ¿Tú cómo estás? Pues bien, aquí sudando, hace mucho calor aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Quién sabe en España de dónde es nuestro invitado? Bueno, dónde está nuestro invitado, que ahorita lo voy a presentar, ¿no? Pero bueno, les doy la premisa, ¿no? Hoy vamos a hablar de la verdad sobre la psicología del deporte, o sea, cómo aplica la psicología en el deporte, cómo la trabajamos desde la psicología, etcétera. Y para eso trajimos a un expertazo, ¿no? Y lo voy a presentar directamente desde España, que nos hizo el gran favor de desvelarse, desmañanarse, ya no sabemos qué, qué hizo. Ahorita, ahorita platicábamos, pero bueno, son casi allá las 3 de la mañana, nos decía. Pero bueno, sin más ni más, les presentamos a Raúl Saavedra. Él es psicólogo deportivo por el TEC de Monterrey, estudió la maestría de psicología deportiva en la Universidad del Real Madrid y actualmente trabaja para la Federación de Lucha Española, si me equivoco, me Española corrige, Olímpica, así es. Española Olímpica, y para el Real Madrid, también en la cantera del Real Madrid. Entonces, bueno, tenemos a alguien que sabe, ¿no? En cuanto hablamos de psicología del deporte, y bueno, le agradecemos mucho por el esfuerzo de levantarse o de no dormir hasta estas horas. Pero bueno, ya sin más ni más, pues bienvenido Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Te ves Miguel. Muchas fresco, ¿eh? Hasta gracias, eso te ves Esperanza. fresco. Pues es porque tomo bastante café para pues, estar aquí presente y como decías, pues queremos saber algo de psicología del deporte, ¿no? Espero No, bueno, saber algo ahí bastante para aportar a la audiencia que tienes, tanto para los psicólogos que nos van a estar sintonizando como para las personas en general. Y pues bueno, un gustazo estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. de pronto pareciera que la psicología tendría que estar en un solo campo, ¿no? Pero déjenme decirles a ustedes, queridos codependientes, que Raúl me ha hecho el favor de invitarme a un par de conferencias sobre psicología del deporte y entendí la gran necesidad que tiene el deporte de que los psicólogos estemos inmiscuidos ahí, ¿no? Trabajando y todo. Pero bueno, esto nos lo va a decir Raúl de manera más clara, porque justo con eso empezamos el programa, ¿no? ¿Qué es la psicología del deporte y cómo la aplicamos, Raúl? Pues es básicamente la definición misma de la psicología, que es el estudio de las personas, y bueno, ahí viene las conductas, los pensamientos, las emociones, pero ya aplicada en un contexto deportivo, ¿no? O de actividad física, porque aquí vienen justamente estas dos diferencias, qué es el deporte y qué es la actividad física, ¿no? Y bueno, también tanto en la investigación como en la práctica, lo de siempre. Entonces, primero que nada, el deporte es justamente a que, vaya, el deporte es algo reglado, es la actividad física con normas, que tienes que ir bajo ciertas especificidades, etcétera, ¿no? Y la actividad física, pues es tal cual como levantar el celular, esto ya es actividad física. Cuando lo haces de manera regular y de mayor intensidad, claramente es para mejora la salud. O sea que Entonces, cuando te hace tu tío el chiste de el levantamiento de tarro, como que tiene algo de razón. tiene Perdón, algo de tenía que razón. deshacer ese chiste todo baboso. Sí, tiene algo de razón, porque justamente el levantar el tarro ya implica un movimiento mecánico del cuerpo que requiere de una actividad física de por medio. Pero bueno, esos movimientos mecánicos se los dejo más a los fisios y a los preparadores deportivos, que ahí tengo poca expertise en el tema. Oye, Raúl, y bueno, tú que eres psicólogo del deporte, a mí me gustaría que nos platicaras, porque no, de pronto tenemos en la audiencia
gente que está estudiando psicología y entonces nos gusta darles como panoramas de qué caminos pueden tomar después de estudiar la carrera. Entonces, a mí me gustaría que tú nos platicaras un poquito, primero, cómo surge tu interés personal de estudiar psicología del deporte y qué tuviste que estudiar y dónde, o sea, cómo te preparaste para llegar a ser un psicólogo deportivo como lo eres hoy. Pues, bueno, primero me gustaría comenzar en que nunca he tenido como algo muy planeado. Y Uh esto -huh. lo digo porque desde que estudié la carrera de psicología, que se lo veo mucho a mi hermano Alonso, que seguramente va a estar sintonizando el programa. Muchas gracias, hermano. Porque, bueno, primero que nada, yo estaba haciendo deporte cuando me lesiono y es que durante este periodo de lesión, mi hermano me recomienda un libro de psicología. Entonces, ya desde ahí había una como relación, ¿no? Entre deporte, me acabo de lesionar, empiezo a estudiar psicología gracias a mi hermano y lo recuerdo muy bien. Creo que era Wilhelm Reich, que es psicoanalista, y bueno, de a partir de ahí quedé fascinada con el psicoanálisis, que ya después durante la carrera pues dices, ah, ok, o sea, no lo es todo, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, durante la carrera iba como en piloto automático hasta que, bueno, fue como por ahí del quinto semestre, sexto semestre, que la carrera ya empieza como a tomar un rumbo más personal hacia mí, que ya empieza como a apasionar más, empiezo como a ver dinámicas que a mí me gustan bastante. Y, y a partir de estas experiencias como que ya me iba definiendo un poco más mi camino, pero no es hasta finales, principios de los finales de la carrera, que donde tengo como este momento de reflexión y pienso en a qué voy a dedicarme, ¿no? Después de la carrera, porque no únicamente quería que fuese terminar la carrera y conseguir un trabajo, o sea, para seguir viviendo, o sea, porque parecía que ese es como una línea, ¿no? Uh En -huh, general uh en -huh. la vida, que es estudias para trabajar. Entonces, para mí era, quería que fuese algo más y en esos momentos me encontraba boxeando y me gustaba tanto el box que había una injerencia mental en el deporte y justamente aplicaba las técnicas que veía en psicología. En ese momento no tenía ni idea de psicología del deporte y me las aplicaba a mí mismo. Entonces, a partir de ahí empiezo a decir, funcionan. Sí. Y, y bueno, empiezo a investigar que existe la psicología del deporte. Para ese momento le había comentado a mi padre que había experiencias internacionales en el TEC de Monterrey, que son estos intercambios. Me dijo que por qué no intentaba uno, pero en ese momento pues ya se me había pasado las fechas. Entonces dije, ok, voy a guardar como este cartucho, esta bala para quemarla después. Y, y así fue, empecé a buscar maestrías. Primero me iba a hacer aquí en el país, pero le pregunté a mi papá qué pasa, qué tanta disponibilidad había de que yo lo hiciera en otro país, ¿no? Y bueno, resultó que pues se podía, teníamos las condiciones para solventarla y bueno, empecé a buscar qué países tenían las mejores maestrías, etcétera, y me iba a ir en inicio a la Universidad de Barcelona, Uh -huh. pero bueno, hubo una cena ahí con mis amigos de la secundaria, imagínense, a un año de terminar de venirme aquí a estudiar a España, que fue en diciembre del 2019, cuando bueno, todavía no azotaba la pandemia del coronavirus. Y me decían mis amigos que, bueno, ya había uno viviendo aquí en España. No te vayas a Barcelona, la verdad es de que las políticas que está pasando, la economía, etcétera, mejor vete a Madrid. Hay más disponibilidad tanto de trabajo como de experiencia universitaria, ¿no? Y así fue. Y Uh para -huh. los que nos escuchan y los que están estudiando la carrera, yo siempre me he guiado mucho a través de mis experiencias, ¿no? O sea, qué cosas me han gustado de lo que he vivido y veo, o sea, cómo pueden tener cierta relación con la psicología y para terminar dedicándome a ello. No es, por ejemplo, en psicología organizacional
que tuvimos prácticas ahí con empresas, sí que no me gustaban. Entonces decía, por aquí más o menos no. Pero entonces empiezo a recordar que, pues boxeo y aplico la psicología. Conocí la psicología porque me lesioné deportivamente. Entonces, es a través de las propias experiencias, y justamente es aquí donde varias psicólogos te van a decir, pues experimenta en diversos campos para ver qué te gusta y qué no te gusta y te vas dando una idea, ¿no? Ujú, Y pues ujú. bueno, así fue como llegué a la Universidad del Real Madrid. Un día me la encontré en internet, apliqué, me dieron beca y bueno, me Súper. vine aquí a estudiar y bueno, o sea, afortunada o desafortunadamente, no sé cómo llamarla, pero pues soy un único chico con una otra chica que está haciendo prácticas en Real Madrid y bueno, afortunado de poder trabajar ahí. Claro. Oye, y bueno, acabas de decir, estás tú y una chica, este, y, o sea, no es muy común que alguien se vaya hacia la línea de psicología deportiva, pues, o sí es muy Sí, común, o más bien lo tenemos como muy olvidado, no lo sé. sí es muy común. O sea, no sé qué tan común en comparación con otras maestrías en psicología organizacional o clínica, porque no he tenido la oportunidad de tomar una y comparar el número. Ujú, Pero sí que hay bastante gente que estudia psicología del deporte. Y también, o sea, digo prácticas porque, bueno, actualmente estoy extranjero, ujú. pero bueno, o sea, así se te ofrece trabajo siendo extranjero para trabajar en una empresa tan grande como es el Real Madrid. Y Ujú, bueno, y bueno, también como decías, estoy en la Federación de Lucha Olímpica, que ese trabajo ya fue como más buscado por mi parte. Y ujú, afortunadamente me ofrecieron allí y ahí estoy tanto en el Real Madrid como en la Federación súper contento. Y ahí igual es cosa de experimentar porque no es lo mismo llegar a una empresa enorme, consolidada como lo es el Real Madrid Castilla, a llegar a una federación que es selecta en deportistas. O sea, paso yo de Ok. trabajar con diversos grupos, ujú, o en este caso, se me acaba de ir la palabra, pues sí, de grupos de chicos de diferentes edades, ¿no? A ujú. trabajar con un grupo único de diversas edades, pero es un grupo selecto de deportistas, ¿no? Porque, bueno, es la selección de lucha olímpica, por así decirlo. Oye, y a ver, un psicólogo deportivo está, digamos, más relacionado con los deportistas, con los entrenadores, está más enfocado en una cuestión más administrativa, ¿no? ¿Cómo te clavas, digamos, como psicólogo deportivo en el deporte? Estás en la línea de los tres, ¿eh? O sea, yo lo veo y en ambos casos, en el Real Madrid y en la federación, tienes que estar tanto cerca de los entrenadores, cerca de los deportistas, cerca de la administración, porque, bueno, aquel que le guste la psicología, tienes que administrar tanto tus historiales clínicos, pues justamente las intervenciones que debes de hacer, y bueno, tenerlas justamente organizadas, planeadas, estructuradas. Y por el otro lado, con los entrenadores, aquí yo me he dado cuenta que es la máxima autoridad. Ujú, Ujú. Y si el entrenador te dice, quiero que hagas esto, tú le puedes dar tu punto de vista en el momento, pero si el entrenador te dice que no, es no. Si Claro. el Oye, entrenador te quiere, ajá, ah, Sí, no, al sí, final sí. tú te conviertes en un parte del equipo, ¿no? Que eres una herramienta que apoya a ese equipo, ¿no? Al final la decisión la tomarán otros, pero tu expertise, tu ojo clínico, todo el trabajo que tú haces desde tu área, aporta una información importante que ya ellos la tomarán en cuenta o no y tomarán las decisiones, ¿no? exactamente. O sea, y qué importante lo que dices, porque, o sea, tú como psicólogo en la carrera te dicen,
tienes que hacer un análisis, ver la sintomatología en grupo, o sea, Ujú, qué ujú. son las necesidades, ¿no? Del grupo. Y es que a pesar de que haya ciertas necesidades, o sea, muchas veces el entrenador te dice, la verdad es que no quiero que te vayas por aquí, vete por este lado. Entonces, tú puedes dar tu opinión y no le dices de, no, es que yo creo que debe ser por acá. O sea, si no te la pide el entrenador, no la das. Claro. Ujú. Ujú. O Y, sea, y, y, ah, y, una pregunta, bueno, que tiene que ver con esto. Por ejemplo, yo no soy muy versado en el fútbol, pero sí sé mi tarea y bueno, y escucho muchas pláticas de sí. fútbol. Pero, por ejemplo, tú que nos dices que el entrenador es la máxima autoridad, ¿no? Sé, por lo que se dice de pronto con la gente futbolera que conozco, que de pronto un entrenador como el Tuca, que es así como bien mandón, bien gritón, grosero, frente a un entrenador que como el Vasco, que era más como relajado y que les decía, es un juego, chavos, vamos a dar todo lo que podamos. Por ejemplo, ahí, como cuál es tu papel? O sea, tú podrías, digamos, en estas condiciones decirle a un Tuca, oye, ¿sabes qué? Si les gritas tanto a los chavos y los humillas y los tratas así, pues no van a responder bien, ¿no? Ujú. O con uno como el Vasco, ¿no? Hablando de personalidades nada más, si eres como muy relajado, si eres tan condescendiente, pues igual no logras el rendimiento adecuado. No sé, ahí tú, en ese tipo de actitudes, ¿tú tienes intervención como psicólogo deportivo? Sí y no. Ok. Y es como en clínica o organización y otras más campos de la psicología. Te vas a encontrar de todo, Ujú, ujú. tanto de todo tipo de jugadores como o deportistas como de entrenadores. Y hay entrenadores que claramente con su actitud pues te das cuenta que benefician o no al grupo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces a los chicos les gusta que los traten así. Que sea funcional, no lo sé. O sea, depende mucho, muchas veces del jugador individual y también Mm, del grupo, porque, o sea, para algunos les funciona. O sea, el Tuca ha ganado con Tigres, mm, Ujú. aplicando eso, y le funciona. Eso quiere decir que también las necesidades del grupo requieren a un entrenador así. Pero claro. muchas Ok. veces ese tipo de pautas te las van marcando los jugadores, así de, quiero que me presiones, quiero que me regañes. A mí me gusta eso, yo hablando como deportista, como, tanto como estudiante y profesionista, Ujú, pero hay personas a las que no. Ujú. Y, pero ahí también entra la parte de cuáles son las necesidades del deporte, ¿no? Y en este caso del claro. deportista. Que igual muchas veces como entrenador tú no te das cuenta de qué es lo que quiere el chavo o la chava. Y ahí nuevamente, si el entrenador te pide tu opinión sobre cómo ves su trabajo, el ojo clínico, tú se la Ujú, podrás ujú. expresar. Pero si no te la piden, al menos no la das. Y tiene mucho que ver también con la personalidad del entrenador. O sea, Claro. tal vez sí digo como esta máxima autoridad, pero no, o sea, sí puedes expresar tu opinión, nada más de diversas formas. O sea, si alguien te dice directamente, oye, ¿tú qué piensas sobre esto, no? Ah, si tú más o menos ves las cosas y le dices, oye, ¿y qué piensas sobre tal? Le haces como llegar a hacer el insight de otra forma, ¿no? Ujú, ujú. Directa o Y fíjate, indirectamente. Pero y bueno, ahorita que estás sí. hablando de esto, Ujú. me viene a la cabeza que tú tienes esta experiencia de trabajar en un deporte de equipo que imagino que es diferente a un deporte individual, ¿no? Porque en equipo, pues trabajas con la cohesión del equipo, con lo que le pasa, ¿no? Al grupo en general, y también trabajas en individual. Pero cuando trabajas en un deporte, que el deporte es individual, eh, imagino que es diferente, y ahorita me vas a decir si sí o si no, pero también a donde quiero llevar la pregunta es, ¿cómo conviertes a ese deportista a que dé su máximo rendimiento, a que llegue a ser deportista elite, ¿no? Como les dicen en los olímpicos, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces?
Pues bueno, para llegar a ser un deportista profesional se requiere de muchísimos años y, y es algo que igual los mismos entrenadores te dicen, o sea, para llegar a ser deportista te toma muchísimo tiempo. O sea, Ujú, entonces, pues justamente es complicado a tempranas edades porque están en la escuela, están viendo otras cosas completamente diferentes con respecto a su edad, ¿no? Por ujú. ejemplo, a los niños de adolescentes de 15 años les interesa estar con los amigos, mientras a un chavo de 19 20 pues le interesa más a pensar a futuro, ¿no? Como a qué se va a dedicar, si a sus estudios, si completamente al deporte, a comparación de un chavo de 30, ¿no? Bueno, un chavo ya señor de 30, que hay muchos deportistas a esa edad. Ya Un nos chavo dijo de 30. señores, Miguel. Sí, Y exacto. yo también, Es que ya espérate. tenemos 30 y un poco más, ¿no? Pero nada de qué Pero preocuparse. ya no señoreó, ya no importa. No, disculpe. No, no, no te preocupes. Oye, pero justo es lo que pensaba yo en mis andares de orientador, ¿no? De pronto he tenido alumnos que son, por ejemplo, tuve por ahí algunos seleccionados de equipos de canotaje, algunos futbolistas, ¿no? Por ahí una chica que era de la selección de handball mexicana, etcétera. Y entonces ellos sí tenían como un estrés diferente, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? O sea, sí los veía como presionados de pronto por la escuela, ¿no? Pero también presionados porque tenían que entrenar 3 o 4 veces al día, pero al mismo tiempo también eran adolescentes y querían, pues, hacer lo que hacían los Todo adolescentes, adolescente ¿no? quiere. ¿No? Exacto, ¿no? Entonces, ustedes ahí supongo que tienen también mucho que hacer, ¿no? Los psicólogos deportivos. Sí, y bueno, o sea, muchas veces como adolescente, pues no haces como esta planeación de tus tiempos, ¿no? Porque hay un documental muy interesante que se llama Carolina Marín, lo encuentran en Amazon Prime, donde ya es una deportista profesional y el entrenador le dice, Carolina, ¿tú quieres ser alguien normal? Y que, a ver, ser normal no está mal, ¿saben? Vivir Ujú. completamente el día a día como cualquier otra persona, no pasa nada, está bien. Pero bueno, en este caso de la deportista, pues te requiere una exigencia máxima en todas tus áreas de vida. ¿Qué es lo que pasa cuando eres adolescente? Que, bueno, en el deporte te piden determinada cantidad de, bueno, acá son créditos, pero ya es calificación, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí que requieres tener cierta calificación para estar dentro del equipo. Lo mismo, o sea, requieres hacer una planeación de tu tiempo para poder, pues, gestionar mejor tus actividades. Y el poco tiempo que te queda libre, al menos en mi experiencia, pues yo les digo a los chicos, o sea, ese tiempo disfrútenlo en ustedes, ¿no? Que Ujú. bueno, ahora con la pandemia, Está cuarentena, difícil. y siendo deportistas, pues es más complicado porque pues ellos que tienen que estar yendo a competiciones cada 2 por 3, pues sí es Ujú, más ujú. complicado que salgan o que a la calle o con sus amigos, porque bueno, o sea, tienen que estar cuidándose del coronavirus, ¿no? Sí. Y a lo mejor me adelanto un poquito al tema, pero ya que estamos en esto, me gustaría entrarle a lo de los deportistas desde niños, ¿no? A veces como papás pensamos que está bien inculcarles el deporte a los niños, porque pues bueno, se les hace un hábito y ya cuando sean grandes, pues ellos van a tener como en su sistema que tienen que hacer deporte, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos niños que de pronto tienen un talento y los papás se aferran a que sea el próximo Valenzuela, ¿no? El próximo Rafael Márquez o qué sé yo, ¿no? Y entonces ahí se juegan de por medio muchas cosas, ¿no? Primero, el papá proyectándose en el hijo, probablemente, el hijo que quién sabe si sí le encanta el deporte, pero el papá está encima, o al revés, porque yo también he conocido niños
que sí les apasiona el deporte y a lo mejor los papás como que no entienden por qué al niño le gusta tanto y no saben cómo apoyarlo, ¿no? Como que estas facetas. Y también me gustaría que nos compartieras esta estadística que nos decías en la junta de cuántos niños deportistas realmente llegan a ser profesionales. Sí. Bueno, cuando eres niño me he dado cuenta también ahí que hay dos roles que influencian mucho al niño. El entrenador y arriba del entrenador están los padres. Y los padres son muchas veces grandes determinantes de muchísimas cosas, pero muchísimas. Y unos para bien y otros para mal. Y como decías, Ujú, hay unos que se proyectan a veces en sus hijos y que no está mal. O sea, hay veces en las que dices, bueno, si yo quise ser futbolista profesional, pues espero que mi hijo también lo sea, ¿no? puede Pero hacerlo. Ujú, ajá, pero cómo llevas a cabo tus acciones es muy diferente, porque ujú, bueno, en los clubes te presionan mucho, ¿no? En la escuela te presionan para sacar determinada calificación. El club te pide determinada calificación. El club ya de por sí, o en el deporte, ya te pide que lo des todo, ¿no? Para que ujú, seas alguien bueno. Ahora, sumémosle la presión de los padres, ¿no? Si te exigen de un lado, te exigen de otro lado y te exigen de otro lado, pues tal vez el chico ya no quiere ser exigido del lado de familiar. Únicamente quiere decir que me apoyen mis padres y que me escuchen y ya está. ujú, Pero muchas veces, como tú decías, o sea, se proyecta el padre y le dice, es que no estás dando todo. Y hacen este rol de segundo entrenador, ujú, ujú. entrenador de Y a la vida, veces del deporte. hasta descalifican al entrenador verdadero pensando que ellos saben más, ¿no? Sí, y es algo muy complicado dentro del deporte en general, que pues la, es un tema ahí los padres, porque muchas veces perjudican bastante el desempeño de tanto del niño, del adolescente y del adulto, ¿no? Ujú, Y, y no sé cómo verbalizarlo, porque, o sea, imaginen la injerencia que tienen los padres. Estoy encontrando las palabras para verbalizar justamente la gran influencia que tienen sobre los chicos. Es ujú, enorme, Claro, pero pues es que entran en juego muchas cosas, ¿no? El reconocimiento de tu papá, las ganas de sobresalir socialmente como muy, vinculado a la fama, la fortuna, al éxito, etcétera, ¿no? Justo ahorita unos minutos antes de entrar al aire, pues yo les platicaba, ¿no? Que a mí, pues los deportes era algo que nunca, que no ha sido mi fascinación, ¿no? ujú, Que ujú. de pronto, pues sí, tengo que hacer un poco de ejercicio porque, bueno, este cuerpazo no se mantiene solo, ¿no? Este, y, y, y que, bueno, por ahí andamos en un equipo de tocho y todo, en el cual no soy nada bueno, ¿no? Pero acá cómo nos divertimos, este, pero justo le decía Pera y me hizo reflexionar, ¿no? Bueno, pues seguro fue difícil para ti. Pues sí, a veces sí era difícil porque yo me volvía algo de lo que se llama vulgarmente un villamelón, ¿no? O sea, puedo manejar lenguaje deportivo, pero porque escucho muchas claro. cosas del deporte, pero no es algo que me encante, no es como que me siente con un posible suegro o un amigo y decir, ¿viste qué partidazo? No, y es que Bambaste, no, no sé, o sea, ¿no? Y eso, enfrentarlo, ¿no? Frente a un papá que fue muy futbolero, que le hubiera gustado, que le hubiera encantado llevarnos a clubes de fútbol y todo eso cuando era yo chavo, y que no sucedió, pues sí, sí supongo que es difícil. Digo, yo creo que mi papá en algún momento lo tuvo que superar y le dolió lo que le tuvo que doler, pero justo en este rollo de expectativas, de reconocimiento, supongo que los papás juegan un rol bien, bien complicado frente a la crianza, frente a la relación con su hijo y frente a cómo el hijo se va a comportar en esta grupalidad o en esta situación de hacer un deporte en solitario, ¿no? Y cómo ustedes tienen que intervenir y decir, a ver, papá, tus expectativas déjalas afuera de la cancha, ¿no? Y ve a tu hijo, ¿no?
Y justo Claro. Pera decía, bueno, que tú nos habías dado una estadística que me pareció bien interesante, pero muy fría, sobre cuántos chavos llegan, sobre todo en el fútbol, a ser profesionales, ¿no? Sí, y ahí bueno, en el caso del fútbol, es uno de cada 1.800 niños llega a ser profesional. Entonces, ya con esa estadística de por medio, que muchas veces, o sea, ni los mismos papás son conscientes de que cada día que pasa es más complicado que el hijo llegue a ser un deportista de alto nivel. Claro. Entonces, se viven idealizados de que mi hijo va a ser, como bien lo decía Esperanza, va a ser el siguiente Rafael Márquez, ¿no? O Rafa Nadal, entre otros. Entonces, O sea, que viven, uno es Ujú. futbolista y uno es sí, tenista. uno es de tenis, ajá, pero, Bien, Miguel, lo hiciste muy ay, bien. pero viven tanto en este sueño de que mi hijo va a ser, que tal vez tu hijo quiera disfrutar únicamente del deporte y Sí, siendo tan joven, ¿para qué meterle tanta exigencia más del lado familiar, diría yo? O sea, sí. están en edad de disfrutar. O sea, la pauta de a partir de qué nivel. Pero hablábamos también, creo que Ah, depende del deporte, ¿no? Porque no sé sí, en el fútbol qué tan chicos tengan que empezar, pero por ejemplo hablábamos de la gimnasia. O sea, una gimnasta, hombre o mujer, tienen que empezar desde niños, desde chiquititos, por el tema de la flexibilidad, de la fuerza, ¿no? La flexibilidad se pierde muy rápido, entonces desde chiquitos tienen que empezar. Entonces, sí. la mamá que quiso ser gimnasta y no pudo, la mete a la hija a los 3 años a gimnasia, ¿no? O sea, Sí. yo, gracias. Ya me Oh, proyecté. Como ¡pum! Pero El inside de Pera en vivo. ¿No? salió durísimo, oh, ¿no? No, es que la sí. historia también la voy a contar, no me importa. Yo quería ser gimnasta y mi papá me dijo, tú no vas a ser gimnasta porque se les hace el cuerpo horrible, ¿no? Ese era su razón. Ok. Claro, como ahora soy modelo, ¿verdad? Bueno, pero es otra historia. Y cuando mi hija dijo, yo quiero ser gimnasta, le dije, sí, por supuesto. Y entrenaba durísimo y después yo misma me cuestionaba cuando veía los entrenamientos tan duros, cómo les abren las piernas y mi hija lloraba, ¿no? Y decía, ¿de verdad esto quiero para mi hija? ¿No? Entonces ya me empiezo a cuestionar si de verdad valía la pena, hasta que ella me dijo, sí quiero continuar, hasta que llegó un día que dijo, no más, y me voy a hacer softball, ¿no? Porque esa era la condición. Vas a hacer cualquier deporte, pero lo que tú quieras, pero tienes que hacer, ¿no? Y al final escogió softball. Y esto me lleva a lo que veníamos hablando de los niños que se entrenan y cuántos de estos casos llegan a ser casos de éxito, ¿no? Porque por otro lado, estas exigencias de pronto sí traen a la vida deportistas muy profesionales, muy buenos, que sí sobresalen, ¿no? Y de pronto hay casos que sí se empeñan, hay todo el esfuerzo familiar, económico, de impulsar al niño, de impulsar al chavo, y pasa algo y no llegan, ¿no? Al éxito. Sí, así. Es completamente lo que tú dijiste. O sea, la pauta que te dice que ya vas a entrar a otro nivel completamente diferente de la diversión a la dedicación, te la va a marcar tanto el chavo, el entrenador y pues las exigencias, ¿no? O sea, no es como que el entrenador no te vaya a comentar nada o las mismas autoridades del club te van a llegar y decir, ok, a partir de este nivel ya las exigencias son diferentes. El chico también te lo va a decir y si él quiere continuar, es su decisión. Y aquí es como tu ejemplo, o sea, si tu hija quería continuar o no, era decisión de ella, pero bueno, mientras hiciera deporte, ¿no? Ajá. Pero eso solamente te lo dice el seguir viviendo en el deporte, el que uno quiera continuar, porque es que los padres nuevamente tienen tanta injerencia en que su hijo Sí. continúe, 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 que a veces ni siquiera los escuchamos de qué es lo que realmente quieren, ¿no? O sea, a lo Ujú, mejor, y, y aquí un poco con los deportes paralímpicos, ujú. ellos tienen la capacidad para experimentar tanto
que se vuelven deportistas en muchísimos otros deportes. Es decir, Jus- hay deportistas paralímpicos que son campeones en diversas diversas modalidades, y, y a ellos les gusta, pero pueden experimentar. Y eso a mí me parece increíble. Sí, claro. Justo escuchaba el caso de un futbolista, no recuerdo cuál, discúlpenme, pero que él ve como el fútbol, lo ve como su trabajo, ¿no? O sea, él le gusta hacer, o no le gusta el fútbol, de hecho, creo que es mexicano no sé, pero él en varias entrevistas ha dicho, pues no, yo a mí el fútbol es mi trabajo, yo voy, trabajo y hago fútbol, pero a mí no me gusta el fútbol, yo hago otras cosas, ¿no? De deporte, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a las recomendaciones que también están muy buenas? Este, y regresamos. Está usted viendo Codep. Vámonos a las recomendaciones que están buenísimas. Vámonos. Oigan, llegó el viernes y llegaron las recomendaciones de esta semana. Y empezamos con nuestra primera recomendación, Diamantes Negros. Tras ser captados en Mali por un ojeador de fútbol, los jóvenes Amadou y Mausa abandonan su país, escapando de la pobreza, y llegan a Madrid persiguiendo el sueño de triunfar como futbolista. La gira que hacen por España, Portugal y el norte de Europa les mostrará las sombras del deporte rey. Es una película que ilustra de manera muy sencilla una situación muy realista sobre el lado oscuro del fútbol. La segunda recomendación, Unstoppable, documental de Netflix donde nos cuenta la vida de Betty Hamilton, una hawaiana, hija de surfistas profesionales, que conoció su pasión por el surf a los 3 años de edad. Durante toda su infancia participó en competencias ganando premios y convirtiéndose en una gran surfista, hasta que a los 13 años sufre el ataque de un tiburón, dejándola en terapia intensiva varios días y arrancándole el brazo izquierdo. A los pocos días de salir del hospital y en contra de todo pronóstico, Bethany regresa al mar a surfear, reacomodándose en la tabla para encontrar un punto de equilibrio. Surfear grandes olas sin brazo, convirtiéndose en la mejor surfista mujer del mundo. Hoy día Bethany es mamá de 3 hijos y sigue surfeando. Esta historia nos muestra las cualidades básicas de cualquier deportista de alto rendimiento: pasión, enfoque, disciplina y resiliencia. Y nuestra última recomendación, aprendizaje y evaluación para la nueva normalidad. Si eres estudiante o profesor, este libro puede interesarte, pues nos propone y plantea de manera crítica y realista los dilemas con los cuales nos encontramos en esta nueva normalidad, y describe de manera muy clara una serie de propuestas para las enseñanzas y cómo evaluarla a partir de los métodos digitales, que es en lo que ahora más que nunca estamos inmersos. Son tiempos complicados. Esta pandemia nos pone a prueba y en verdad, créame, no estás solo. Y si algo de lo que platicamos o recomendamos le genera ruido o piensa que necesita ayuda, tome su teléfono, escríbanos o háblenos y lo platicamos en terapia. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Pues ya estamos aquí de regreso, ¿no? Aquí compartiendo traumas de la niñez, de la paternidad y la maternidad, con respecto a los deportes, pero contentos porque muchas veces, y antes de retomar la plática lo quiero decir, como psicólogos nos quedamos en la parte, muy de la ciencia, muy del escritorio, muy del diván, muy de las clases, pero no vemos las implicaciones que puede tener un psicólogo muy bien preparado como Raúl, en el campo deportivo, donde justo estamos viendo como muchas cosas y están saliendo muchas cosas que estábamos platicando. Por ejemplo, justo esta parte de, ustedes tienen, como psicólogos deportivos, tienen que lidiar con la frustración de no solo, bueno, en tu caso, digamos que estás en cantera, ¿no? Pero también en una situación olímpica, con dos contrastes, ¿no? Por un lado, que sabes que el chico no va a ser profesional y cómo vas a ayudarlo a que lidie con esa frustración y que no diga, que no se aviente el típico, pues yo quería ser jugador profesional y estuve en la cantera, pero en realidad, pues no me dejaron avanzar, ¿no? Pues era una cuestión de estadística y no tenías lo necesario. O una situación ya olímpica donde están sometidos a un esfuerzo muy extremo, ¿no? Donde están representando toda una situación nacionalista, de ideología, esperanzadora incluso, ¿no? Y de pronto tienen que lidiar con la derrota, ¿no? Ujú. Ujú. Y lidiar con la derrota. Sí.
Fíjate que sí, sí es un tema bastante recurrente, pero lo que creo que en la carrera nos enseñaron como un poco de psicología deportiva, si lo puedo decir así. En este caso era la entrevista motivacional porque llevábamos prácticas clínicas con los chicos de nutrición. Entonces, pues apoyábamos a gente a pegarse a los planes de nutrición y de actividad física, ¿no? Y, y algo que nos enseñaban era en enfocarnos en los objetivos de resultado. Acá no, acá no nos enfocamos tanto en esos objetivos, enfocamos más en los objetivos de proceso, que son el esfuerzo, am, la responsabilidad, el compromiso, que te hace llevar ese proceso para conseguir el resultado. Es decir, Ok. que puedes llegar a fracasar, a cometer un error, a no ganar, pero mientras te esfuerces, ahí es donde debería estar la satisfacción. Claramente a un deportista pues le encanta ganar. O sea, para eso trabaja, para eso vive. Claro, Pero muchas veces una, una derrota es parte del proceso y eso hay que enseñarles, de que una derrota es también ganar, porque nos enseña Ujú, que no estamos siendo todavía lo suficientemente buenos para, para el deporte y tenemos ujú. bastante rango de trabajo ahí. Que si ganamos todo, pues ¿para qué nos dedicamos a esto, no? O sea, mejor a tirar para adelante con otras cuestiones y, y así seguir. Pero, por ejemplo, en el caso de los objetivos de esfuerzo, yo siempre les pregunto a todos los deportistas, primero que nada, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero ganar. Ok. Sabemos que ganar no es un resultado que lo podamos controlar, porque depende de muchísimas circunstancias. Que si te llegas a lesionar, que si tal deportista está muy preparado, que si te desgastaste mucho en un combate o en un partido y después se toca otro, etcétera, ¿no? Entonces, siempre trato de ir poco a poco trasladando a los objetivos de esfuerzo, ¿no? Y ahí ya es cuando pregunto, ¿con cuántos combates ganados o en este caso también partidos, te vas satisfecho? No, pues con todos. Y, y es nuevamente, ok, ok, pero ya ahí es cuando los bajo un poco, les pongo los pies sobre la tierra y les digo, no siempre vamos a ganar. Y les doy toda ahí una explicación de que no es una variable que controlemos, pero lo que sí podemos controlar es nuestro esfuerzo, el dedicarnos al 100% aquí al trabajo duro, y es aquí donde nos deberíamos de enfocar, en controlar lo controlable. Porque bueno, nuevamente, Claro. ganar es un cúmulo de circunstancias incontrolables, porque no sabes cómo se prepara el otro deportista, etcétera, ¿no? Entonces, ya poco a poco también les va haciendo lógica al mismo deportista de que, ok, o sea, perder es parte del proceso y bueno, el esfuerzo es a lo que me tengo que dedicar. Entonces, cuando te empiezas a enfocar en este tipo de objetivos, empiezas también a notar mayor seguridad en el mismo deportista porque empieza a darse cuenta de que su entrenamiento lo tiene que hacer con mayor intensidad y eso hace que también en la misma competición vaya más seguro de que ha hecho un buen trabajo previo. Y ahora Ujú, sí, puede tener mayores probabilidades de ganar, pero claro. no gana porque sí, ¿no? Entonces, sí que tenemos que enfocarnos bastante en estos procesos porque es de lo que hacen al deportista, ¿no? Ujú, y, y por ejemplo, bueno, digamos, creo que por lo que nos has contado, por las experiencias que nos has relatado aquí, los clubes, las federaciones empiezan a dar cuenta que es necesario este otro trabajo emocional, este otro trabajo psicológico, pongámoslo de esa manera, ¿no? En los deportistas, ¿no?
porque justo nos platicabas tú y también Pera compartía cuando estábamos haciendo la Junta de Planeación de algunos casos, de incluso suicidios por no llegar a estas metas esperadas, ¿no? ¿No? O por no ser parte de una selección o de un primer equipo, etcétera, ¿no? Y es ahí donde, bueno, te tienes que dar cuenta que hay que hacer el entrenamiento no nada más es físico, sino también es psicoemocional, ¿no? Ujú. Sí, así es. O sea, de hecho, si ustedes escuchan una entrevista a un deportista, muy pocas veces va a hablar sobre el entrenamiento físico táctico. O sea, prácticamente están hablando de que tienen que estar concentrados, que no se sentían bien durante el partido, que tenían la cabeza en otro lugar. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo a partir de unos años hacia acá se le empieza a dar mayor relevancia. Pero esto tiene muchísimo tiempo, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, en... se me acaba de ir tu pregunta, amigo, ¿me la puedes repetir? Pues justo es como se dan cuenta los clubes de que es necesario el trabajo psicológico, los clubes, las Ok, federaciones los, con la gente, porque hay que lidiar con el fracaso, hay que lidiar con pues con Frustración. la frustración y todo este rollo, ¿no? sí, fíjate que también empieza a haber como un conflicto interno y me imagino, por el cambio generacional, ¿no? O sea, porque un entrenador dice, pues yo ya pasé por eso, en mis tiempos, ¿no? Ujú, Y bueno, los tiempos de ahora pues son diferentes, Sí, donde cada vez nos damos cuenta de que la salud mental, la salud física y también emocional es muy importante para consolidarnos como personas íntegras. ¿Y a qué me refiero con una persona íntegra? Pues bueno, muchas veces le generamos al mismo deportista esta burbuja del deporte y los mismos padres también perpetúan eso, ¿no? De ujú, que te quiero que te dediques a este deporte únicamente, ¿no? ujú, Pero ujú. ¿qué es lo que pasa? Y aquí voy al caso de suicidio que me comentabas, Miguel. Que todo lo que le enseñamos en esta burbuja al deportista únicamente es por y para el deporte. Nunca es para la vida real. Nunca se prepara al hijo, al deportista, a la vida real. Y se entiende, o sea, estás en un club para hacer deporte. Ujú. ujú. Pero bueno, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y en este caso de suicidio, cuando no trabajas más allá del deporte, la vida se lo va a enseñar a golpes. Y hay unos golpes muy fuertes. Por ejemplo, el caso que decías, Miguel, que se llama Jeremy Winston, creo que es, del Lo tenía en Manchester la punta de la City. lengua. No es cierto. Es un chico que tenía 17 años, llegó al primer equipo de fútbol y desafortunadamente le dijeron, esto es el deporte. Le dijeron, ¿sabes qué? No cuentas con las condiciones físicas, mentales, no sé su caso explícitamente lo que le hayan dicho la, la persona que se lo haya dicho, no cuentas con las condiciones para seguir en el deporte. Ujú. Y es eso, o sea, un día te pueden decir que puedes continuar y otro día que no, o sea, que no tienes las condiciones físicas más que nada para seguir entrenando, ¿no? Y ahí Sí, es donde, lo que decía, le generamos esta burbuja al deportista que pues termina teniendo consecuencias muy graves dentro de sí, porque dedicó toda su vida para conseguir un objetivo y cuando ve que ese objetivo no lo va a conseguir, no puede pues manejar. tenemos el último caso es el suicidio, ¿no? Pero pues sí hay otros casos en Ujú. que no son capaces de manejar. Y es que Y también hay también algo pienso, ay, perdón. rapidísimo, hay algo interesante, ¿no? Generaciones anteriores que llegaban a ser deportistas profesionales o de alto rendimiento, olímpicos, etcétera, bueno, era porque había como más posibilidades, y lo entrecomillo. Ahora, digamos, la brecha
digamos, la disparidad en poder alcanzar nuestras metas en general en este mundo como está en estos momentos, es mucho más complicado y lo acabas de decir con la estadística, ¿no? Uno de cada Ujú. 1,000 chavos pueden llegar a ser profesionales. Eso quiere decir que hay 1,000 que quieren ser profesionales. ¿Qué te gusta? No lo sé, voy a aventar un número. 200 que querían ser profesionales, entonces de 200 que salieran uno o dos era un poco más comprensible, porque no había toda esta estructura alrededor que te decía, mira, es que te ponía toda esa expectativa como, Claro. perdón que lo digas de esta manera tan punk, desde el capitalismo, ¿no? Es decir, tú vas a ser una celebridad Ujú, porque eres ujú, atleta ujú. de alto rendimiento, entonces una vez que siendo atleta de alto rendimiento, siendo futbolista profesional, siendo deportista profesional, tu vida está resuelta, la de toda tu familia, y entonces ya lo hiciste. Entonces, toda esa expectativa, todo ese deseo, digamos, mediático capitalista, pues se imprime Claro. ahí, ¿no? Perdón, pero No, y es que más o menos iba por ahí mi comentario, pero ahorita que acabas de mencionar esto, creo que también depende en qué país vas a ser deportista, ¿no? Porque si es en México, híjole, pues no vas a vivir del deporte, definitivamente, ¿no? Pero en Es muy Estados complicado. Unidos, por ejemplo, esto que dices del capitalismo es bien cierto, porque los deportistas de alto rendimiento son como rockstars, o sea, literal, ¿no? Y ganan millones y se compran una casa en Malibú y un yate, ¿no? Y son rockstars realmente y la gente los venera como tal, porque tienen todo, o sea, se les da como todo lo que necesiten, físicamente, psicológicamente, socialmente, académicamente, para que ellos se desarrollen al 100%, ¿no? Sin embargo, sí sigo creyendo todo esto que nos dice Raúl, que la psicología es fundamental, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de casos de éxito, el caso de Simone Biles, que les platicaba, a mí me parece excepcional porque yo la escuché en alguna entrevista. Ella es adoptada, Simone Biles, para quienes no la conozcan, es la mejor gimnasta del mundo. Ha ganado todo lo que se les ocurra y además ha inventado cosas nuevas en la gimnasia, cosas que nadie había logrado antes porque físicamente parecían imposibles. Ella lo ha logrado. Entonces, ella es adoptada y ella, imagínate, ella venía como de una estructura mental en donde la gente que me concibió en el planeta no me quiso, ¿no? Porque la fueron a votar ahí a una casa hogar. Entonces, imagínate venir con una psicología así como tan derrotada, podrías pensar que pues no va a llegar a nada, ¿no? Pero cómo eso se transformó en una cosa que la motivó, que la movió, que la sacó adelante y convertirse en una persona pues excepcional. Y tuvo todo lo necesario para hacerlo, porque pues la familia adoptiva la apoyó muchísimo, pero ella sabía, ¿no? Ella sabía de dónde venía y sabía perfectamente como su origen. Y justo hablando de la psicología, cómo pudo transformar todo lo emocional, ese coraje, ese enojo, convertirlo en un motor para salir adelante, esforzarse y dar el 100. Y cuando le decían, ese movimiento no se puede, ay, por supuesto, claro que se puede, ¿no? Y a veces se tardaba 6 meses en lograrlo, que para ella era mucho, y lo lograba, ¿no? Y entonces esto me parece como, o sea, a mí esa historia me fascina, ¿no? Me encanta ver cómo los deportistas agarran de donde pueden la motivación para salir adelante, ¿no? Claro. Y es que, como bien lo decía Miguel, en ese sentido capitalista, y es que, por ejemplo, en las redes sociales te muestran una cara de lo que puede llegar a aspirar un deportista cuando, si es que llega a ser profesional, pero no sabe lo que hay de por medio. Y bien lo decías, Esperanza, en este ejemplo de Simón, porque cada vez más, o sea, el chico se tiene que esforzar el doble, Sí. tiene que madurar el doble, tiene que tener el doble de competencias porque, bueno, creo que en 1990 aquí en España había 200.000 niños con licencia para jugar al fútbol, o sea, que están registrados que jugaban fútbol. En España en 1990. El día de hoy son 1.100.000. Entonces, Son ¿qué te habla? O muchísimos. sea, muchísimos. Entonces, ¿qué te habla? Si los padres no tienen idea de que su hijo puede que no llegue a ser profesional, por un lado,
El chico quiere llegar a ser profesional, porque es lo que te venden en las redes sociales. Entras a Instagram, sigues a Cristiano Ronaldo y dices, ay, de eso vive Cristiano. No, pues yo también quiero vivir. Claro. Entonces, Ujú, nuevamente nos quedamos como idealizados en lo que podemos llegar a ser y no nos enfocamos pues, en vivir, o sea, en ser, en disfrutar este momento, ¿no? Y más que nada, disfrutarlo porque para llegar a ser de alto rendimiento, no solamente se requiere ser bueno, o sea, requieres tener Ujú. conexiones, tener un agente y, bueno, muchísimas No, cosas sí, sí, más. sí, un y montón de cosas. entender que justo estos atletas de alto rendimiento en el plano profesional, olímpico, etcétera, son, eh, voy a decirlo un poco así, a lo mejor por ahí me regañan, son un poco humanos un poco superdotados, ¿no? Así como hay gente sumamente Ujú, inteligente que llega a conclusiones seguro sí. Ujú, buenas, este tipo de personas también están sobre el promedio de la, del ser humano normal, y es natural justo para ellos poder lograr un movimiento nuevo o alcanzar o superar un récord, ¿no? Claro, con disciplina, con todo esto que acabas de decir, con trabajo, entrenamiento y todo, pero son personas que están predispuestas justo a eso. O sea, es decir, no cualquiera puede hacerlo, así como no cualquiera va a tener, va a ser un Einstein o un, ¿no? O una persona superdotada, pues no todos nacen con esa dicha, ¿no? O nacemos con ujú, esa dicha, más bien, de tener como este superpoder, ¿no? Que son muy pocos humanamente hablando. Y en ese sentido es creo que una buena forma, así hacerlo desde la psicología deportiva, y decir, bueno, somos humanos normales, a lo mejor aquí en esta ciudad de 1 millón de personas hay uno que va a poder sobresalir deportivamente, así como hay uno que va a poder sobresalir este, cognitivamente, ¿no? Pero ujú. tomar en cuenta esta parte, ¿no? Sí, así es, o sea, y por ejemplo, ahí creo que el caso más, ¿cómo decirlo? Que se puede notar más, por ejemplo, es el caso de Etiopía, que manda en los maratones a personas a Ujú, competir y terminan ganando. Y es que siempre. Ujú, justamente en esa parte de África, pues están las condiciones geográficas que te permiten, pues, desarrollar una mayor capacidad pulmonar. Entonces, es como lo dices, o sea, hay veces en las que las capacidades físicas ya las tienes de por medio. Y ujú. igual es algo que los padres no tienen en cuenta porque, nuevamente, y bueno, no solamente los padres, también los entrenadores, el mismo deportista y bueno. Pero a pesar de eso, sí que hay deportistas que tienen un gran físico y pueden dar una cierta rivalidad a personas que genéticamente tienen esas predisposiciones. Y es Ujú. ahí justamente donde el trabajo duro, el esfuerzo, el cómo lleves a cabo los entrenamientos que te van a permitir mayor rivalidad o no. Sí, claro. Y, Y aunque no tengan este superpoder, ¿no? También tiene que ver, insisto, ¿no? Con la perseverancia, con la resiliencia, con la adaptabilidad, con un montón de cosas que, pues sí, a lo mejor no nacieron con el gen o yo no sé de dónde venga ese superpoder del que habla Miguel, que es evidente, ¿no? Michael Jordan lo tenía, yo creo que Simone Biles lo tiene, Michael Phelps lo tiene, ¿no? Podemos así mencionar muchos, pero también hay como otro grupo de deportistas que cíclope, no titán. tienen, exacto, otro grupo de deportistas que no lo tienen, ahorita pienso, por ejemplo, en este pitcher Julio Urias mexicano, que no tiene un gran físico, o sea, si tú lo ves es así como, o sea, no tiene un gran físico, no lo voy a calificar. Este, pero además él tenía un problema en el ojo, perdió la visibilidad de un ojo. Entonces, ¿cómo puede ser pitcher con un ojo, no? Y aún así dijo, no, yo amo el béisbol. Y hoy día los Dodgers, lo que decíamos Miguel, son campeones gracias a él, porque él hizo el juego del cierre la temporada pasada. Y entonces pienso como en ese amor al deporte, la pasión que te mueve
Y aunque todo el mundo te diga, no vas a poder, ¿cómo vas a poder ser pitcher con un ojo? ¿Cómo vas a llegar a grandes ligas? Y mira, ¿no? Ahorita ves su Instagram y tiene el anillo así de campeón gigante, ¿no? Entonces son Sí, historias que, bueno, a mí me gustan mucho porque, como dices, son esperanzadoras, ¿no? Porque dices, ay, algún día yo quiero ser como él, ¿no? Pero no ves todo el trabajo que hay detrás. sí, yo creo que ahí la persona que más me impresiona, porque suelo jugar videojuegos y aquel que juega Call of Duty, yo me gustaría que conociera a Rocky No Hands. O sea, esa persona juega con la boca Call of Duty. ¿No tiene manos o cómo? No tiene, bueno, por un accidente, quedó parapléjico, no, cuadrapléjico. Entonces, ¡Wow! juega Bueno, con la boca el juego y sí, juega muy bien. O sea, es incluso mejor que yo. Porque, ¿sabes? O sea, uno se imagina, ¿cómo va a ganar? Yo venía jugando videojuegos desde muy pequeño. sí, sí. Entonces, pues ya me había versado en ese mundo y veo que esta persona lo hace increíblemente bien y ya es, cuando dices, ok, Ya lo aquí vi, hay hasta algo, le adaptaron un control para la boca especial. sí, ¡Wow! Está y, loquísimo, qué buena y, historia. y juega muy bien, o sea, Sí, juega muy exacto. bien. Y Es que como le esos digo, son los casos que te enseñan, ¿no? Que no importa o sea, todas las adversidades, ¿no? Parecía que lo tiene todo en contra, ¿no? Y aún así sí, lo logra, o sea, ¿no? no sabemos, no encontré una entrevista donde, pues, cuál fue su injerencia mental, pero sí que decía que tuvo mucha influencia de su hermano, o sea, tanto de salir adelante como para los videojuegos. Entonces, pues vaya, o sea, ya te habla de que hay un componente familiar bastante importante Claro, que, que, claro. que ahí hubo, ¿no? Y tal vez no sea deportista de alto rendimiento, porque también en los videojuegos hay deportistas, ¿no? Pero al menos Ujú. es una persona que disfruta del deporte y se gana la vida a través de él. Vive de ello, ¿no? Por lo menos. Exacto. Ya. Sí, porque hace Ujú, ujú. streams en YouTube y en Twitch y vive de ello. Entonces, también, o sea, muchas veces el deporte no te va a llevar al alto rendimiento, pero si sabes manejar a través de ciertas experiencias, pues puedes encontrar un camino que puedas vivir de él. O sea, por ejemplo, a Ujú, mí también me gusta mucho el deporte. No tengo el cuerpo de deportista, no tengo las capacidades físicas. ujú. Pues, ¿de qué otra forma lo puedo complementar? Pues tal vez yéndome por el lado de la psicología. De Claro. una u otra forma voy a llegar a lo que quiero, ¿no? Ujú. Entonces, y es algo que muchas veces pequeños no lo ven, de, yo quiero ser deportista, ¿no? Pero, pues bueno, uno de cada 1800, ¿no? ¿De qué otra forma lo puedo complementar? Pues, no sé, o sea, hay ingeniería, esta ingeniería que hace las prótesis, se me acaba de ir, Biomecánica, Biomédica. 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 Ujú. biomédica. Por ejemplo, ahí en el caso de los deportistas paralímpicos, las prótesis, pues sí que te habla de un aspecto bio- Médico. biomédico de por medio. Biomédico. Ujú. Ujú. Entonces, hay atajos. Sí, porque hay muchos factores, ¿no? De por medio también que tienen que darle soporte al deportista. Y bueno, tú Claro, eres ejemplo de ello, ¿no? Tú estás ahí en ese equipo de soporte. sí, así es. Y nuevamente, o Pues, sea, perdón, perdón, no, no, amigo. no, adelante, 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 adelante. Termina, termina, por Y, favor. y, y nuevamente, o sea, la actividad física justamente nos impulsa bastante a realizar ciertas actividades que únicamente es nueva, experimentando. Yo hace poco hice una dinámica ahí en la federación que en mi vida pensé que iba a llegar a ser. O sea, yo antes me iba a clases de baile y acá bailé, ¿no? Entonces fue como Ujú. muy curioso porque yo nunca me pensé en así, ay, voy a estar frente a unos chicos enseñándoles a bailar, no, para nada. Pero es únicamente a través de vivir determinadas experiencias
que justamente te permite tener esa creatividad de aplicarlas en otro tipo de contexto. Claro. Ujú. Y romper juicios, ¿no? De decir, ay, ¿cómo no lo voy a hacer? Pues lo hago, no pasa nada, ¿no? Y te fue bien. Sí, y bueno, yo con la psicología ya le doy un enfoque Exacto. educativo, psicopedagógico de por medio, ¿no? Y sí Pues, que enfocándolo bien, puedes enseñar determinadas habilidades. Que es un totalmente. poco lo que hablábamos justo el programa pasado, ¿no? Que uno, bueno, se educa para ser psicólogo con cierto enfoque o cierto campo, pero al final, ¿no? Ya cuando estás en el mundo real tienes que, pues tienes que jalar de donde tus posibilidades, de donde tu, ¿cómo lo podría decir? Tu acervo, cultural, familiar, de crianza te da para mejorar tu trabajo, ¿no? Le Correcto. campechaneas bastante, sí. Exacto. Y ¿No? por Es, ejemplo, ahí, yo tengo, a mí me encantan las actividades físicas, o sea, yo me iba a bailar, voy al gimnasio, etcétera, ¿no? Entonces, eso me permite, y bueno, me encanta la lucha, el boxeo, el fútbol, mil y un cosas, ¿no? Y como deportista, bueno, como deportista, como psicólogo deportivo, esa es tu línea de trabajo, porque va a haber días en que un deportista de, no sé, menciónenme un deporte que nadie practique. Golf. rugby. Piragüismo, piragüismo, ¿Qué? rugby, Ah, ¿Cuál? ok. piragüismo. No sé qué es eso. Quidditch, no. Ah, Hay, hay un deporte de Jedi Sport, que es justamente con las espadas láser de Star Wars. ¿En Ah, serio? sí, hay una Entonces, liga y sí. Ah, como ¿dónde he estado todo deportista este tienes que tiempo? experimentar, en este caso, pues conocer el deporte, meterte a través de videos, de ir a ver al deportista, probar el deporte, para saber de lo que te va a hablar, ¿no? O sea, Claro, de generar porque, empatía, ¿no? Claro. exacto, o sea, porque de eso va a ir, de eso va mi línea de trabajo, Totalmente. de conocer el deporte que, nuevamente, o sea, muchas veces dices, ¿y esto qué es? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Entonces, tienes que ir, meterte allí, y eso me parece muy increíble de la psicología del deporte, porque haces intervenciones y para que las personas que nos oyen lo tengan muy en cuenta. Aquí no tienes una hora para hacer el De historial sesión. clínico. Ajá. Aquí no hay tiempos definidos. Lo ideal es de que tengas justamente y el mismo deportista te dé una hora de su tiempo, que es lo que decíamos al inicio. O sea, tienen tantas cosas por hacer que no tienen tiempo. Claro. Ujú. Entonces, tienes que ir a armarte tu historia clínica en pequeños minutos de 5 minutos de charlas a través del pasillo. En esos momentos te vas armando tu historia clínica Ujú. y no más. O Sí, sea, te atiende a ti o a los reporteros, ¿no? sí. Y tienes que estar justamente en el campo, que ellos te vean. Ok. Porque si te la pasas en la oficina o, bueno, no sé cómo llamarlo, En el consultorio, tu en el espacio consultorio, terapéutico. gracias. Ujú. En el consultorio no vas a conocer nada del deporte, no vas a conocer al deportista en su contexto específico. Sí, Porque sí, una sí, cosa sí. es lo que el deportista llega a verbalizar de su historia y otra cosa es lo que está sucediendo. Y aquí la observación es de nuestras mayores herramientas para intervenir Mm. como psicólogos deportivos, ¿no? Pues chicos, vamos concluyendo. Pera, tus conclusiones, por favor. No, la verdad es que me parece interesantísimo. Yo, la verdad, me considero ignorante. Bueno, ahorita, después de una hora un poco menos, en el tema de la psicología del deporte. Raúl, nos has traído mucho, mucho conocimiento, cosa que yo no sabía de la psicología. Todo el alcance que tiene la psicología es maravilloso. Y entonces, pues gracias por tu tiempo, gracias por desvelarte porque estás a muchas horas de diferencia de nosotros. Te agradezco mucho que te hayas desvelado y que hayas tomado tanto café y esperemos que puedas regresar en otro programa. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por el café, no se preocupen. Justamente hoy me llegó mi cafetera de Nescafé. Eh, Entonces, Ah, qué bueno. estoy Gol. voladísimo con ella, la estoy Muy bien, disfrutando. Entonces, perfecto. justamente
gracias por perpetuar el Necesitabas un disfrute de... pretexto para estrenarla. Exacto. Entonces, gracias por darme el pretexto. Muy bien. Tus conclusiones, Raúl, sobre la psicología deportiva, ¿qué le dejas a nuestro codependiente? Pues que como estudiantes de psicología busquen experimentar, y bueno, no solamente como estudiantes, sino como profesionistas, experimenten en diversos ámbitos de su vida, porque justamente a través de estas experiencias surge la creatividad, conectándola con el conocimiento, y que te van a permitir, pues, desarrollar mejores intervenciones, porque conoces más contextos, porque no solamente los conoces de teoría, sino también de práctica y vivenciales, ¿no? Entonces, sí que vas a poder hacer mejores intervenciones para aquellas personas que quieren estudiar psicología deportiva. Am, en México creo que únicamente está en Puebla y en Monterrey, creo. No sé, la Y Quizá verdad. en Pachuca, ¿no? En la famosa quizá, Universidad del Fútbol, ¿no? Mm. y Ah, sí, nuevamente, o claro. sea, Sí. Ujú. las historias clínicas, que es como de las principales herramientas con las que nos manejamos, no las realizamos en una hora. O sea, tardamos bastante en realizarlas porque, bueno, o sea, el deportista no tiene tiempo, no puedes interrumpir los entrenamientos y nuevamente el entrenador es quien te va a marcar las pautas porque es la máxima figura de autoridad ahí. Ujú. Pues muchas gracias, Raúl. Pues yo les dejo, pues no un koan, sino una reflexión, es Día del Niño. Hay muchas cosas, es muy aparte de lo del deporte, perdónenme, pero creo que tiene que ver con el Día del Niño. Hablamos también de la paternidad en los deportes, etcétera. Pero bueno, es Día del Niño, hay que visibilizar muchas cosas, y muchas situaciones que les hacen falta a nuestros niños y niñas en este mundo y en este país. Pero recuerde que la obligación de los niños es ser niños y pasarla bien en el mundo que les toca, y creo que como planeta de pronto no lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, recuerde que Codepe es traído a usted por Travis Producciones y pues aquí estamos cada viernes. De nuevo, muchas gracias, Raúl, por desmañanarte o desvelarte con nosotros. Este, este, Pera, muchas gracias. Esto fue Codep. Nos vemos la semana que entra y pues tenga usted muy bonito fin de semana. ¿No?